si estoy errándole. ¿Vos sos el teniente, el jefe del regimiento local? Sí, exactamente. Yo soy el que estoy ocupando por ahora. Perdón, pero me pasaron la nota anoche, incluso por el tema. Bueno, primero, querer saber qué novedades hay con el tema del servicio voluntario, con el servicio militar voluntario, porque parece que hay novedades con relación a la información que se había dado a conocer ayer o antes de ayer. ¿Estoy equivocado? No, a ver, es la misma información. En definitiva, el ejército ha decidido iniciar con el proceso llamémoslo, de difusión para que los ciudadanos de cualquier género y cualquier estado civil, entre 18 y 24 años de edad, se presenten e iniciar con los trámites, ¿no? Por supuesto, la incorporación en sí va a depender 18 a 24 años. Exactamente, entre 18 y 24 años tienen que tener. Despierta interés en la juventud ser parte del ejército argentino, porque además esto, la verdad que me asombró cuando lo escuché ayer. Le daría la posibilidad a las personas que ingresen como soldados voluntarios poder acceder en un futuro al Colegio Militar de la Nación para poder cursar la carrera de oficial del ejército argentino o a la escuela de suboficiales. La verdad que es un aliciente muy importante Sí, pero a ver, quizás puede haber sido falla nuestra de no haberlo divulgado, pero esa posibilidad existió siempre, ¿sí? Existió siempre. Por supuesto, depende de lo que ellos quieren, ¿no? Si a ellos les interesa, pueden seguir. Y si no, que hay mucha gente que lo toma como un trabajo y es totalmente loable, son bienvenidos. Y nosotros los tratamos como tratamos a todos, de la mejor manera posible. ¿Qué diferencia de base, digamos, tendría que tener una persona que aspira a ingresar al Colegio Militar de la Nación para ser oficial y alguien que dice no, yo quiero, ¿por qué debería ser suboficial y no oficial? ¿Cuál sería la diferencia a marcar? La diferencia, requisitos de ingreso en este momento son similares. A los dos a eso me refería. Claro, a los dos les piden el secundario completo, ¿sí? Porque lo que está buscando, lo ha modificado el ejército eso. Antes pedían para la escuela de oficiales secundario completo y para la escuela de suboficiales no. ¿Por qué? Porque antes lo terminaban al secundario en la escuela de suboficiales, ¿sí? El ejército lo que está tratando es, como todas las organizaciones, de evolucionar para mejor, y dijo, vamos a elevarles el nivel y vamos a darle algo más a nuestros suboficiales. Entonces, por eso a los dos les piden el título secundario. La diferencia es que al egreso, lo que se está buscando es que el que sale de la carrera de oficial ya egrese con un título universitario, y el que egresa de la escuela de suboficiales con una tecnicatura. Bueno, es un dato importante. Yo digo, y esto te lo pregunto porque me parece importante, ¿hace falta vocación o puede convertirse esto en una salida laboral y después venir la vocación? Mira, puede ser cualquiera de las dos. Uno puede tener la vocación de servicio e ingresa a la fuerza porque tiene esa vocación y dentro de la fuerza la explota. O también puede ser que uno entra como una salida laboral y descubre la vocación adentro, que eso también es muy loable, y en el caso que se cumpla eso, habla muy bien de nosotros, porque quiere decir que nosotros, los que estamos adentro, en el trabajo diario, supimos despertar esa vocación. Así que cualquiera de las dos son fantásticas. Incluso también la tercera, alguien que ingresa y dice, yo solo quiero tomarlo como un trabajo, y no quiero seguir la carrera militar, también para nosotros es espectacular, porque quiere decir que hay alguien que no tiene la vocación de servicio, pero sí está predispuesto a venir y a servir a la patria y ayudar al otro.
¿Despierta en los jóvenes entusiasmo esta posibilidad? Yo creo que sí, sobre todo cuando se acercan y empiezan a preguntar, porque una vez que ingresan al ejército se le abren muchas posibilidades. Por ejemplo, hasta principio de este año, sí, por cuestión de la pandemia hubo que suspenderlo, pero por un convenio con el Consejo Escolar de la localidad, nosotros teníamos el plan Fines para terminar los títulos secundarios, pero aparte, con el Centro de Educación de Adultos, teníamos una serie de cursos que ellos dictan en la localidad y que los dictaban en el regimiento para darles un oficio más a la gente nuestra. Y por ejemplo, ¿se cortó la comunicación? Abierto a toda la población, ¿no? Había gasista matriculado, energías renovables, idioma, totalmente gratis. Así que, bueno, eso es otro aliciente más. Ángel, Alejandro Esmale te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Alejandro? Bien, bien. Te pregunto, te saco un poquito y luego volvemos a lo que es el servicio militar voluntario. Sabemos que, bueno, que en estos últimos meses el ejército ha tenido, o el regimiento ha tenido mucho trabajo, ¿no? Con esto del traslado de alimentos a diferentes puntos de la ciudad de Olavarría. Viene el trabajo también en montando las carpas sanitarias, no solamente en el hospital, sino también en otros lugares. Pero más allá de eso, ¿cómo está el regimiento hoy en día? ¿Cómo está el sector militar? Bueno, aquí en Olavarría y por supuesto en la provincia de Buenos Aires. Claro, discúlpame, no entiendo la pregunta. ¿Cómo está el ejército? ¿Cómo está el ejército? ¿Cuál es el trabajo puntual que está realizando aparte de lo que hicieron por el COVID-19? ¿Cómo está en aspectos generales el ejército? No sé si... Claro. Yo creo que Alejandro quiere preguntarte si el ejército cumple con su misión fundamental, que es la de defender a la patria. Todos tenemos en algún punto la sensación, equivocada o real, de que el ejército está desarticulado, o que las Fuerzas Armadas de la República Argentina están un poco desarticuladas, con material obsoleto. Te lo pregunto de manera tan directa porque no se me ocurre otra forma de preguntártelo. Pero vos obedecés a una cadena de mandos, y también entiendo que podrás darme una respuesta tal vez no del todo completa. Mira, te cuento. El ejército, todas las Fuerzas Armadas tomaron la situación como consecuencia de la pandemia como cualquier operación militar. Ajá, ¿sí? Y por supuesto, la masa de las Fuerzas Armadas están abocadas a el apoyo, lo que serían las tareas subsidiarias, ¿sí? El apoyo a la comunidad como consecuencia de la pandemia. Sobre todo, ¿por qué? Porque ha sido de efecto nacional. ¿Sí? Yo creo que que yo tenga memoria, es la primera vez que las Fuerzas Armadas a nivel nacional se han desplegado en apoyo a la comunidad. Lo que ha habido anteriormente fue muy sectorizado. Y bueno, ese es nuestro esfuerzo principal. Pero, respondiendo a la otra parte de la pregunta, el ejército continúa con su preparación para la contribución a la defensa nacional, por supuesto. No es que solamente las Fuerzas Armadas, el ejército, y en este caso la guarnición Ejército de Olavarría, lo único que hace es armar carpas o apoyar al Consejo Escolar con ayuda, con el apoyo. Claro. Nosotros seguimos dentro de las restricciones impuestas producto de la pandemia, con la preparación para lo que se llama, o le decimos nosotros, la preparación para la guerra. ¿Sí? Seguimos instruyéndonos, seguimos haciendo mantenimiento a nuestros tanques, en el caso nuestro, por supuesto, teniendo en cuenta que la prioridad que lo marcó el presidente es la operación, lo que se denomina la operación Manuel Belgrano. Pero eso no quiere decir que nosotros, los tanques están juntando tierra y no hacemos el mantenimiento correspondiente a nuestros vehículos.
Por supuesto, el entrenamiento lo tuvimos que reducir, ¿por qué? Y porque está impuesto a nivel nacional el distanciamiento social y obligatorio, entonces, como no podemos reunir más de 10 personas, claro, no estamos haciendo grandes ejercicios, ¿sí? Pero los Y ejercicios también se siguen realizando. restricciones de presupuesto, ¿no? No, yo acá en el regimiento de la Barría hemos tenido la dicha que no ha habido no sentimos las restricciones de presupuesto todavía, ¿sí? Las tareas nuestras las pudimos realizar desgraciadamente, con estas limitaciones. Digo desgraciadamente, ¿por qué? Porque a nosotros nos encantaría estar todos los días, o como hicimos el año pasado, dedicarnos de lleno a esto, sin restricciones. Pero bueno, no escapa a la realidad de nadie que nos tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Entre los militares, porque aparte nosotros trabajamos y no podemos ser un foco de contagio. claro. Sí, Entonces, sí, claro. tenemos que ejercitar la responsabilidad para hacer las cosas con seriedad, ¿sí? Nosotros estamos entrenándonos con seriedad. Está bien, no, la pregunta, Ángel, iba porque viste que, o sea, el ciudadano común quizás se hace muchas preguntas, y como lo decías al principio de la nota con el servicio militar voluntario, quizás por ahí la comunicación no ha sido o no es habitualmente muy, o sea, es muy esporádica, ¿no? Entonces, claro, uno se pregunta en qué estado estaba el regimiento. Bueno, vos lo explicaste muy bien. Lo que sí, la sociedad vio el movimiento y el trabajo que han realizado en estos meses a través del regimiento, ayudando por el tema del COVID, que bueno, que es un trabajo que bueno, surgió lamentablemente por esta pandemia. No solamente que surgió, Alejandro, sino que también ha sido muy valorado. Está bien, sí, yo he visto imágenes en el conurbano bonaerense, donde a veces uno piensa o puede llegar a pensar o cree que puede haber alguna situación de enojo que supo tener una parte de la sociedad argentina para con las fuerzas militares. Veo que han sido muy bien recibidas y me parece que eso le hace mucho bien al ejército y mucho bien a la sociedad. Sí, ese reencuentro. Tal cual. Sí, yo comparto con vos también. Lo bueno es que esto nos dio la oportunidad a toda la nación de dar, digamos, no de cerrar el libro, nada que ver, no estoy diciendo eso, pero de darse cuenta que los que estamos hoy en las Fuerzas Armadas, todos hemos ingresado en el periodo constitucional y todos hemos jurado defender la Constitución Nacional, y lo que pasó, no estoy diciendo de negarlo ni mucho menos, pero bueno, son otras Fuerzas Armadas, uh-huh, ¿sí? Y son unas Fuerzas Armadas que están, como debe ser, al servicio de la nación, ¿sí? Sí. Y lo que vos preguntaste también del material obsoleto, a ver, tenemos material vetusto, no obsoleto. Obsoleto es que ya no nos sirve. ¿Tenemos material de muchos años? Sí, tenemos material de muchos años. Pero las Fuerzas Armadas están incorporando material, ¿sí? Por supuesto, están incorporando material teniendo en cuenta el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas. Y a medida que se va incorporando, están entrando vehículos, armamento, un sinnúmero de medios, y bueno, se están distribuyendo, ¿sí? Nosotros todavía no tuvimos la suerte de recibirlo, algún material nuevo, pero está entrando material, uh-huh, ¿sí? Está entrando material. Pero bueno, necesitamos... Bueno, en realidad es una buena noticia. Hoy no tenemos hipótesis de conflictos, por lo menos cercanos. Alguna vez fue Chile, alguna vez fue Brasil. Hoy pareciera que la dominación de un país no se da solamente por las armas, por lo menos en América Latina. Hay otras formas, pero Argentina hoy no tiene, o por lo menos en lo inmediato, una hipótesis de conflicto, pero de todas maneras nos alegra que el ejército se esté actualizando en su material. Ha sido muy atento, muy gentil. No, por favor, como siempre digo, estoy a disposición, como está el regimiento, yo personalmente, y bueno, sepan todos los alabarrienses que el regimiento y el escuadrón de ingenieros, que son las dos unidades que forman parte de la guarnición de la Barría, están a disposición de la sociedad
para todo lo que necesiten dentro de nuestras limitaciones, pero que tengan su momento y bueno, y a disposición de los medios y de ustedes para lo que necesiten cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Pelufo, muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, así dialogábamos con Ángel Pelufo sobre, bueno, en realidad el primer tema.